Esta llamada se está grabando. Bueno, el tutorial de hoy va sobre un tema que está de rabiosa actualidad, los agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué está de rabiosa actualidad? Porque ChatGPT, OpenAI, ha sacado su modo agente y todos los usuarios que tienen cuentas Plus de 20 euros ya lo pueden utilizar, ¿vale? Entonces, como que el tema agente se ha saltado al mainstream, no a todo el mundo, pero a todo el mundo que paga la cuenta Plus, que ya cada vez son más gente, ¿no? Los agentes no han aparecido ayer, pero sí es una cosa bastante novedosa y el agente de ChatGPT no es el primero, ¿vale? Entonces vamos a ver otros agentes que existen, ¿vale? Y, bueno, el tema de los agentes de inteligencia artificial lo vamos a aplicar a un caso de uso que tenga que ver con el sector inmobiliario, ¿vale? En este caso, el caso que se me ha ocurrido es un tema de inversión inmobiliaria, un caso de uso que os voy a explicar ahora mismo en cuanto empiece a compartir pantalla, ¿vale? Ahí, compartimos pantalla. Aprovecho para quitar el aire, que ya estamos fresquitos. Y caso de uso. Bueno, una amiga inmobiliaria me ha mandado un activo inmobiliario, concretamente un inmueble, pero el inmueble es irrelevante, realmente lo importante es el terreno de ese inmueble en Welling, y de ese activo me ha mandado pues, las notas simples, la ficha catastral, una tasación y un análisis técnico urbanístico de lo que se puede hacer allí, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos normalmente? Si fuéramos inmobiliarios nos llega esto, pues a lo mejor pues, guardar esto en una carpeta, como lo tengo guardado yo, y cuando se lo queremos mandar a un cliente, a un promotor que le puede interesar, pues le mando toda esta información. También una cosa que podríamos hacer es crear nosotros nuestro propio brochure o presentación pues con PowerPoint y con Excel, ¿no? Pero hoy vamos a intentar algo distinto, que es vamos a intentar aprovechar la inteligencia artificial y los agentes para que nos hagan ese trabajo, ¿vale? Entonces, como esto ya tiene un tiempecito, os enseño cómo lo hice yo. En ese momento todavía no estaba el ChatGPT Agent, ¿vale? Y yo lo hice con Manus, que es otro agente chino, pero que utiliza la inteligencia artificial Claude de Anthropic, de la empresa Anthropic, y bueno, que es el que hasta ahora pagando, porque esto es pagando, pero estaba disponible para el público general, ¿vale? Entonces, yo aquí, lo veis, ¿no? Le subo la información, le subo un prompt sencillito y Manus empieza a trabajar. He recibido la información de este suelo, soy un arquitecto urbanista, porque yo le he dicho en el prompt que se ponga en ese rol, especializado en consultoría inmobiliaria, voy a analizar los documentos adjuntos y la información proporcionada para darte mi opinión profesional sobre la viabilidad del proyecto. Y ya, ¿qué hace un agente? Un agente planifica, le dices, hazme esto, y él lo hace en función de un plan que él plantea. Aquí, su plan es analizar la documentación, investigar el mercado, hacer un análisis financiero, elaborar el informe y presentar los resultados. Lo hace bastante bien, ¿vale? Y me da un resumen ejecutivo que tiene cosas buenas y cosas malas. Mira, una cosa importante. Hay quien dice que los agentes son becarios tontos, ¿no? Becarios novatos, porque se equivocan en cosas súper simples. Yo diría más que son becarios Asperger, ¿vale? En el sentido de que efectivamente pueden ver una cosa de manera equivocada, que tú ves claramente que está equivocada, pero por otro lado tienen capacidades que tú no tienes. O sea, se han comido Internet, o sea, tienen internet.zip, lo saben todo, aunque a veces no tienen el criterio para aplicarlo, ¿no? Y estructuran muy bien la información. Y con eso nos tenemos que quedar, ¿vale?
Entonces, aquí me hace un primer estudio que no está nada mal, pero se equivoca en un tema de que los aparcamientos no invalidan la operación, o sea, que hay que hacer aparcamientos y que esos aparcamientos invalidan la operación cuando yo sé que eso no es así, porque en el Ayuntamiento de Málaga las parcelas de menos de 300 metros no tienen que tener aparcamiento. Pero claro, esta es otra parte importante del tutorial y de trabajar con inteligencia artificial y trabajar con agentes. Esto lo sé yo porque soy un experto en urbanismo, o sea, soy arquitecto y encima conozco el municipio de Málaga y conozco este, este artículo del título 6, el capítulo 7, aparcamiento, artículo 674, ¿vale? Entonces, yo tengo unas normas para trabajar con IA, que son básicamente, uno, leerme todos los inputs, dos, leerme todos los outputs, tres, solo dar por válidas las cosas si sé de lo que hablo y lo he contrastado, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer esa labor de contraste si sé de lo que hablo. En urbanismo sé de lo que hablo, pero imagínate, esto tiene una parte de económico financiero que tendría que haber un economista, una parte de legal que debería haber un abogado. Nos va a dar un output y tenemos que ser muy cuidadosos con él y supervisarlo nosotros si sabemos de todo lo que habla este informe y si hay algo de lo que no sabemos, dárselo a otro experto para que te lo valide, ¿vale? Porque la IA flipa y se puede equivocar, ¿vale? Entonces, bueno, se equivoca en esto, yo se lo corrijo y le digo, oye, reádmelo, pero sabiendo que el tema de los parking no es así. Entonces me dice, cambio radical en la recomendación, porque si lo de los parking no es así, entonces es una ocasión excelente. Eh, y bueno, me hace el, el nuevo informe, le digo que me haga un resumen muy resumido y muy estructurado eh, y me lo hace, basándose también en lo anterior, ¿vale? Y en función de todo esto le digo, oye, hazme esto en formato presentación y es el output final que me da. Esta presentación de 10 diapositivas con la información bastante bien estructurada, con las dos opciones de hacerlo por residencial o hacerlo por hotelero y indicando que es una oportunidad muy buena y con un beneficio muy interesante, sobre todo en la parte turística y lo que deberíamos hacer y que hay que tirar para adelante, ¿no? Es una maravillita, la verdad. Tiene, o sea, esto hay que revisarlo entero y tiene pequeñas cositas que no están bien, pero en general es un output que me ha ahorrado el 80% del trabajo que yo le dedicaría a este tema y que corrigiéndolo un poco ya me da una cosa para presentar. Esto lo he hecho con la herramienta Manus, agente de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasaría si quiero utilizar la herramienta que se ha puesto de moda este fin de semana, ¿no? Bueno, esta semana vamos a decir, el agente de ChatGPT, que ya lo tenemos, pues en esta pestañita lo pongo y lo vamos a ver. Y lo primero que voy a hacer es un zasca y una crítica, ¿vale? Es una crítica, luego lo vamos a usar, ¿vale? Pero de primeras le subiría los 5 documentos que he subido antes y le iba a poner el prompt, pero, ostras, ¿qué pasa? No se ha podido extraer ningún texto de este archivo. Es decir, tenía 5 documentos, los que no están escaneados me los lee, los que son documentos digitales, los que son un escaneo, es decir, que haría falta rasterizarlo, pues no es capaz de extraer el texto. Flipa en colores Manolito. Este es uno de los primeros problemas que me encontró con el agente de ChatGPT. Uno, no rasteriza. Dos, si el archivo tiene más de 25 megas, tampoco lo chupa. Esto es un problema, porque, por ejemplo, en este caso concreto, a mí me imposibilita hacer esto así de una manera ágil. Tendría que o cerrear en otra aplicación los archivos, sacar el formato texto para poder meterlo, me lo complica mucho. Y al final, pues no lo he hecho, ¿vale?
Ahora, como sí os quiero enseñar cómo funciona el agente de ChatGPT, que es lo que seguramente a todos os esté atrayendo de este tema, pues he hecho otro ejemplo en el que sí es capaz de hacerlo, ¿vale? Lo he hecho aquí en esta otra pestañita, que es, mira, algo que no tengo problemas con el input. Le he dado la presentación de Manus, ¿vale? Y le he dicho, oye, mejórame esta presentación, que es muy siglo XX, no me gusta. Mejor estética, un lenguaje más persuasivo para invertir y dame un PowerPoint. Me pide temas sobre la extensión, aspectos fundamentales y el tono. Solo le respondo sobre el tono, ¿vale? Se pone a revisar el PDF, trabaja 16 minutos, podríamos ver sus pensamientos y su trabajo, pero me voy a quedar con el output para decir que, oye, al final le da una tarea sencilla que es rehazme esta presentación yendo al grano y siendo muy, muy conciso y una presentación más bonita y en mi opinión lo ha hecho, ¿vale? O sea, ha probado con estos matices que os digo, que es que no, mm, no coge lo que he dicho antes, ¿no? Que no coge ciertos archivos rasterizados y no coge ciertos archivos muy grandes, ¿no? Pero aquí, bueno, pues resume muy bien, ¿no? Dice, estudio de viabilidad. ¿Qué es este documento? Es esto. Ubicación, parcela, distancia a la playa, eh, normativa, lo que se puede construir, las dos opciones, ventajas competitivas. Este habría que toquetearlo un poquito, pero bueno, está bien, ¿no? La inversión de una y otra, el beneficio de una y otra. eh, es que esto de que el beneficio de residencial, esto no es correcto. Entonces, bueno, pero como está explicado bien en el otro lado, lo podríamos cambiar, ¿no? Y el resumen, ¿no? Proceder con el proyecto y haríamos esto, ¿no? Bueno, pues hemos hecho la presentación en Manus porque no la hemos podido hacer con el agente de ChatGPT, pero hemos mejorado la presentación en ChatGPT. Podríamos hacer pequeños cambios en esta y quedarnos con esta. Voy a trabajar con un tercer agente, que es un agente un poquito más específico, pero que a mí me gusta mucho, y que es Google Gemini, ¿vale? A Google Gemini le he dado los mismos 5 documentos, que me los ha cogido todos, le he vuelto a dicho, le he dado el mejor prompt que he dado hasta la fecha, ¿vale? Digo, ponte en el lugar de un consultor inmobiliario experto de una Big Four que tiene que realizar un informe para proponer una inversión a un cliente suyo, te doy toda la info de arriba, el bien vale 1.000.000 euros, analiza la información, crea una presentación estupenda, eh, desde la parte legal, técnica, financiera y de rentabilidad, con lenguaje formal pero entendible. Entonces, él hace su plan, me pide verificar ese plan, luego empieza la investigación, ¿vale? Completa la investigación y me da el output. Entonces, bueno, aquí tendría que hacer lo mismo que hice en su momento con Manus, que aquí está un poco la peguilla de que Gemini no es un agente. Bueno, es un agente, pero no tiene las ventajas que tiene Manus y que tienen el agente de OpenAI, de que a medio camino lo puedes decir, oye, cámbiame esto. Y puedes iterar trocitos muy pequeños de las cosas. Oye, te has equivocado justo en esto, cámbiame esto, ¿no? Pues esto es un deep research como la investigación en profundidad de ChatGPT, es decir, que le das un input y él te da 20 folios de texto habiéndolo estudiado muy bien. Pero si yo ahora le diría, te has equivocado en esto, cámbiamelo, volvería a pensar un cojón y me daría otros 20 folios de texto. No iría solo al tema concreto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que ha hecho un resumen muy, muy interesante. Mira, estructura de propiedad compleja. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que estudie la parte legal. Restricción regulatoria decisiva, y aquí está el problema. Dice que aquí no se puede hacer porque las BUT están prohibidas en esta zona. Y, a ver, el tema es que están prohibidas las BUT cuando no es edificio completo y, por supuesto, no está prohibido el uso turístico, que es como está planteado el escenario 2 del estudio técnico que le hemos entregado antes, ¿no? Bueno, hace la fotografía financiera,
propuesta de inversión. La verdad es que hace un análisis legal, estructura de la propiedad, discrepancias, hace un análisis, cargas y gravámenes, marco técnico, impacto regulatorio, aquí es donde se cuela, pero aquí sería cuestión de seguir iterando y quitar ese cuele, ¿sabes? Escenarios, descarta uno porque entiende que está descartado por el tema de las boot, ¿vale? Mix de producto óptimo, bueno, me da una presentación que no voy a hacer el ejercicio de iteración porque eh, bueno, asumimos que está parcialmente incorrecta, ¿vale? Pero tiene otras cosas más correctas que la otra. Si tú tienes criterio, puedes aprovechar parte de esto y parte del otro, ¿no? Aquí lo que he hecho para hacer la presentación después, bueno, he hecho varias cosas. Aquí le he pedido que me haga la presentación, aquí, ¿vale? Puedes generar una presentación ya quitando el deep research y poniendo el modo Canvas y me ha dado una presentación, ¿vale? Que no está mal. A ver cómo la veis vosotros. También muy siglo XX, rollo Manus, ¿no? Pero bueno, es que tampoco eh, no va a elegir el texto. Claro, parte del error que os he dicho, ¿no? Aquí está. Esto todo lo ha hecho codificando, ¿no? Pero realmente, como la presentación me gusta, pero no me súper emociona, lo que he hecho ha sido copiarme el texto de antes, meterlo en Gamma, que es otra herramienta que funciona muy bien, ¿vale? Le he metido todo el texto. Bueno, como esto lo vamos a hacer ahora otra vez, os enseño directamente el output. Le he metido el texto y le he pedido que me haga una presentación de 10, ¿no? Entonces, con el texto de Google, eh, me ha generado esto, análisis de inversión, activo inmobiliario en Málaga. Entonces, un Google Gemini Deep Research y un posterior Canva de Gemini me ha dado una presentación, un Google Gemini Deep Research metido en Gamma me ha dado esta otra que, bueno, que a mí me gusta un poquito más, ¿no? A nivel visual. Ya, os estoy, bueno, pues planteando varias alternativas de hacer la misma cosa. Esto me ha parecido que está bien, ¿no? Está claro. ¿Ves? Aquí lo que pasa es que como entiende que no se puede hacer boot, te dice que hay que rechazar o intentar comprar un aparato, ¿no? Luego, ¿qué se me ha ocurrido? Porque, como decía, un problema que tiene Google Gemini es que no es un agente estilo Manus o estilo agente de ChatGPT, sino que es un deep research. Si yo ahora le digo, oye, te has equivocado en el tema de, mm, de las boots, si se puede tirar por el decreto hotelero y hacer un turístico de 15 viviendas, pues me haría una investigación en profundidad de 18 o 20 páginas, analizando eso. Bueno, no iría solo a hacerme caso en eso y cambiar esa parte solo. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer una prueba, ¿no? Entonces, una cosa que he hecho es, digo, oye, te paso la info de una inversión, pero la tesis de que no se puede hacer turístico no es correcta, ya que puede ir por decreto hotelero. Modifica la información que te doy en base a este dato y repiensa las conclusiones. Esto todavía no he visto qué tal lo ha hecho, ¿eh? Lo he puesto en modo agente, ¿vale? A ChatGPT, le he metido este prompt y luego le he metido todo el texto de Google Gemini. Aquí estoy mezclando, ¿vale? Entonces, en función de eso, me ha generado esta otra presentación, ¿vale? Trabajando 15 minutos, resumen ejecutivo. Voy a hacer una cosa, pues esto, al final estoy haciendo lo mismo que la otra vez, ¿vale? Me cojo el texto, que ni siquiera me lo he leído, si os soy sincero, pero me lo cojo entero. Lo copio. Aquí, en el modo agente, le voy a decir, vale, ahora conviértemelo en una presentación atractiva en PowerPoint de presentación atractiva
de 10 diapositivas, sin más, ¿vale? ¿Ves? Esto es lo que os decía de iterar, ¿no? Ahora le pongo, digo, oye, tú tienes esto y ahora házmelo de esta manera. Y en paralelo voy a hacer eso mismo, pero en Gamma. Y así vemos cómo se hace en Gamma, que ya lo hemos visto un par de veces, pero por verlo una vez más, creo que no hace ningún daño. Le damos texto, el texto que ni me he leído oye, teniendo en cuenta que sí se puede hacer esto, lo que quiero es resumir texto, que es muy extenso. En 10 módulos, conciso, con este estilo, imágenes de guía y con una imagen lineal, ¿vale? Venga, generar. Y me hace la presentación la misma que, o muy parecida a la que habíamos visto antes, pero teniendo, sin que diga rechazar, como ponía antes, porque dos de hotelero sí que es posible, ¿vale? Pa, 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 pa. Y bueno, pues se pone a hacerlo, ¿no? Mobiliaria en Welling, 400 metros de la playa, producto inmobiliario de alto valor, oportunidad original, restricción identificada, alternativa viable en aparta hotel, bien, lo ha pillado. Mira, y encima, ¡jue! ¡Hostia, tú! Y encima, pero es que qué bueno es. ¿Ves? Lo que os decía, es Asperger. O sea, a mí en este momento, pues no se me había pasado por la cabeza de que podíamos tirar con lo del 20% del cuerpo cierto. Pero mira, lo pone como una opción. Descripción esto es otra normativa, ¿vale? Que con ojo, pero claro, ¿por qué esto? Esto, si no sabes de qué va, pues tendrás que preguntar a un arquitecto, ¿vale? Descripción del activo, hallazgos clave, alternativa hotelera, demanda turística, escenarios de desarrollo, aparta hotel, este es el bueno, ¿vale? Evaluación de riesgos, el escenario residencial no es rentable, complejidad en adquisición, esto gracias al PRON que hicimos de analiza la parte legal, nos lo ha dicho, hay muchos herederos, hay dos notas simples, bueno, es interesante, ¿no? Consultores especializados, contrato llave en mano, comparativa residencial hotelero, 9-11% anual, complejidad alta, riesgo medio alto. Claro, aquí está el problema de que tienes que pasar por turismo, de que tienes que encontrar un operador o lo tienes que operar tú, ¿vale? O sea, que al final te dice que intentes rebajar precio. Y mira, te da buenos consejos. Este me parece espectacular, este informe. Igual este sería el que usaría, ¿vale? Bueno, esto lo compartes, lo exportas a PDF, ¿no? Así el más sencillito que hemos sacado es el de Manus con. Bueno, tenemos el de manos. Tenemos la alternativa de la gente de ChatGPT que nos ha hecho uno muy resumidito y muy balón al pie. Y luego tenemos este que creo que visualmente es más atractivo y que encima, como viene de Google, Deep Research, que es que está a un gran nivel ahora mismo, em, pues te da una serie de consejos que son muy interesantes. Al final tenemos como tres alternativas que a lo mejor no podemos hacer un mix de todas, pero desde luego yo creo que aquí la IA ha aportado valor, tanto en ahorrarnos tiempo para, para generar las presentaciones como en hacer presentaciones atractivas, como en plantearnos datos que, por supuesto, tenemos que validar o rechazar nosotros o expertos que sepan del tema en concreto, ¿no? Como eh, el tema del 20% de subida, como, bueno, nos ha
ampliado la información de datos que tenemos que validar o rechazar y en conjunto entre todas las herramientas pues podemos sacar un compendio y algo supervisado que nos puede aportar valor. Así que este es mi tutorial de hoy. La idea era, los agentes están aquí, así que vamos a ver cómo los utilizamos en un caso de uso que tenga sentido en el mercado inmobiliario, que es en el que yo me muevo, y en concreto para inversores. Y os he enseñado las IAs agénticas que controlo, que son la de ChatGPT, la de Google Gemini y la de Manus. Y las presentaciones que se pueden hacer o en Manus o en Gemini o en ChatGPT o con Gamma, que a mí es que me gusta mucho cómo hace las presentaciones Gamma. Creo que ya por algún que otro tutorial lo sabéis. Así que, bueno, os voy a adjuntar aquí al final bueno, en comentarios o donde pueda, un enlace a Manus, porque creo que Google Gemini, bueno, tenéis que tener una cuenta Workspace de esta de pago, porque si no, no tenéis, no tenéis acceso a Gemini 2.5 Pro, que es el que ha hecho el estudio tan bueno, ¿vale? Pero bueno, que todo el mundo sabe cómo entrar a Google, creo que todo el mundo sabe cómo entrar a ChatGPT, pero Manus sí que es un poco más desconocido y os voy a pasar un enlace en el que lo podéis probar gratis. Si usáis ese enlace os dan 500 créditos y a mí me dan otros 500. Voy a ser transparente, así puedo usarlo para hacer más pruebas. Pero es un enlace que os viene bien para trastear con un agente. Por ejemplo, si no tenéis ni Gemini ni ChatGPT cuenta de 20 pavos, lo que podéis hacer es meteros en este enlace porque como dan 500 créditos gratis, podéis hacer un par de pruebas agénticas a ver cómo funciona y si os aporta valor. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao, chao.